Muy buenas tardes para todos, buenos días, buenas noches ya en muchos lugares. Eh, Hace como creo que fue el 16 de octubre que yo estuve predicando, más o menos, de octubre, sí, de octubre, hace como 15, 20 días estuve predicando. Estuvimos predicando confiar en el Señor Jesús. Cuando traje este mensaje, eh, quedaron una cantidad de citas por desarrollar, por leer, por compartir y que en la voluntad del Señor Jesús vamos a desarrollar hoy. Les quería hacer un pequeño resumen de qué es estar en la confianza del Señor Jesús. Hay una palabra que nos aleja bastante de ese mensaje, que nos va sacando de esa confianza en el Señor Jesús, y es esta palabra contumaz. Acordémonos que es una palabra que tiene los siguientes significados. En el original, esa palabra la vimos que se escribe de cuatro maneras diferentes, pero que el significado es el mismo, o sea que esas palabras se convierten en sinónimas. Se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Dice que la palabra contumaz significa apóstata, significa pagano. La palabra contumaz significa desleal, falso, indómito, porfiado, rebelde, rencilloso, arrogante, soberbio, que se agrada a sí mismo, rebeldía, desobediente, no sometido, insubordinado. Mire, tantas palabras que, que nos ayudan a entender que la confianza en el Señor Jesús se pierde cuando nosotros estamos comportándonos de cierta manera con todas estas palabras que están expuestas aquí. A veces nosotros nos volvemos arrogantes, soberbios, a veces nos volvemos indómitos, falsos, desleales, porfiados, rebeldes, y sobre todo la rebeldía es lo que nos aparta de la confianza del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, les decía también en esa ocasión que cuando nosotros pidamos oración o pidamos una ayuda a un hermano cristiano y un hermano se acerque a nosotros y nos diga que confiemos en el Señor Jesús, recibamos eso como una bendición, recibamos como eso como una respuesta que el Señor Jesucristo nos está dando a nosotros por medio de esa persona. Les decía también que sí es muy importante también recibir esa parte material, esa parte física que a veces nosotros necesitamos, ya sea un mercado, ya sea un dinero, sea lo que sea, pero no siempre el Señor nos va a mandar eso. El Señor también nos va a mandar hermanos que nos enseñen a confiar más en Él que en las cosas materiales. De eso se trata y vamos a seguir desarrollando para que cada uno de nosotros, hoy nos vamos a hacer un paseo muy hermoso por las Escrituras. Muchas hermanas, muchos hermanos me van a colaborar, si es la voluntad del Señor Jesús, para que podamos leer. Así que vamos a empezar. Proverbios 3.5. Proverbios 3.5. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Yo creo que allá cada uno de ustedes que me está escuchando y escuchando esta palabra del Señor Jesucristo, el Señor nos insta a que confiemos siempre en Él, en el Señor Jesús, pero desde todo nuestro corazón. Muchas veces nosotros, dice aquí que nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. El pastor Luis Alberto, los pastores Germán y el pastor Mauricio, hemos predicado bastante sobre esto. A veces nosotros confiamos más en lo que nosotros sabemos que muchas veces lo sabemos mal. Y por eso dice el Señor que sabemos, pero no sabemos como deberíamos saber. Entonces, por eso no nos podemos apoyar en nuestro propio entendimiento.
porque muchas veces creemos que sabemos las cosas, pero no las sabemos como deberíamos saberlas. Por eso no nos podemos apoyar en lo que nosotros hemos aprendido, en nuestro entendimiento. Partamos de lo siguiente. Cuando la palabra me dice confía en el Señor Jesucristo con todo su corazón, me está invitando a que le creamos al Señor Jesús cuando Él dice que nuestro entendimiento, el entendimiento del Señor es más grande que el nuestro, que nuestros pensamientos no son iguales a los de Él, que los pensamientos del Señor son más grandes, mucho más grandes. Por esa razón, las Escrituras me envían, me llevan hoy que confiemos en el Señor Jesucristo de todo nuestro corazón, porque el entendimiento mío no alcanza a salir del techo. No alcanza. El entendimiento del Señor Jesucristo es mucho más alto. Por eso es mejor hacer caso a la Escritura. Dice que no te apoyes en tu propio entendimiento. No nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Mire que hasta nos ha pasado. Dentro de la misma Escritura nosotros entendemos una cosa y creemos que es eso y hemos predicado a veces cosas que ni siquiera entendemos y el Señor vuelve y nos da la vuelta y nos enseña que debemos pensar como Él piensa, no como nosotros pensamos. Amén. De eso se trata esta escritura ahorita en Proverbios 3:5. Vámonos por favor a Proverbios 3:6, ahí está pegadito, ahí pegadito. Proverbios 3:6, era Proverbios 3:5-6, dice, reconócelo en todos tus caminos. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Quién dice amén? Amén. Decía un amigo para mí, están como dormidos, ¿cierto? Hace tiempo no decíamos eso. Bueno, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué bendición esa palabra. Tú reconoces al Señor en tus caminos, en todos tus caminos, en cada momento, en cada cosa que ves. A veces nosotros, ¿usted no le ha pasado que a veces usted ve la estructura, cómo está hecho un árbol, o sencillamente un animal, o sencillamente nosotros, ¿cierto? Reconocerlo en cada cosa que nosotros pasamos, ¿no? Reconocerlo en cada paso que nosotros damos, en cada vez que avanzamos en todas las cosas de nuestra vida. Y dentro de ese caminar nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de cosas que vienen torcidas en nuestras vidas, pero si reconocemos que el Señor Jesús va de camino conmigo, Él nos va a ayudar a enderezar esas sendas. El día, hablando con el pastor Luis, por ahí que nos vimos a tomarnos un café, me escuchaba, él me decía, uno debe pedirle al Señor que le quite todas esas cosas que tiene uno malo. Uno tiene que pedirle al Señor eso, Señor, quítame esta soberbia, Señor, quítame la ira, Señor, quítame tantas cosas que solamente Él puede enderezar esas sendas en nosotros. Pero si se lo pedimos, pero si tú no lo buscas, si tú no lo reconoces en tu caminar, es muy difícil que el Señor pueda obrar en ti. Él lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso, pero nosotros también debemos reconocer al Señor en todos nuestros caminos para que Él pueda enderezar nuestras sendas. Amén. Vamos a, alguien me lee, por favor, Salmo 28:7. Alguien me lee, por favor, Mateo 6:25. Alguien me lee Salmo 9:10. Vamos hasta ahí. Salmo 28:7, Mateo 6:25, Salmo 9:10. Estamos hablando sobre la confianza en el Señor Jesús. Empecemos a confiar más en Él, todos los días, 24/7, la confianza en Él. No un ratico sí, no un ratico no. ¿Se acuerdan cuando leímos que el Señor allá, cuando ellos empezaron a renegar contra ellos, a volverse contumaces y rebeldes, el Señor llegaba y decía, cuando los hacía morir, entonces me buscaban mi favor. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando les digo que hay que buscar al Señor, la confianza del Señor Jesucristo 24/7,
es porque no podemos descuidarnos en un momentico, porque nos vamos a volver rebeldes, nos vamos a volver contumaces, nos vamos a volver personas que no vamos a querer escuchar nada, nos vamos a hacer, dice la palabra aquí clarito, apóstata, pagano. Cuando yo empiezo a soltarme de la mano del Señor Jesús y no confiar en Él, me vuelvo una persona contumaz, empiezo a apostatar, empiezo a perder ese amor por el Señor Jesús, por las cosas del Señor Jesucristo, y apostato, me voy, me retiro, me salgo y entro a ser un pagano y empiezo a adorar otras cosas que no son el Señor Jesús. Eso es ser uno contumaz. Por eso es muy importante 24/7 estar buscando la confianza en el Señor Jesús, trabajando en la confianza del Señor Jesús. De lo contrario, nosotros nos vamos a ese camino contumaz que está hablando el Señor Jesús y terminamos siendo rebeldes, apóstatas y paganos, dice la Escritura. ¿Quién me lee Salmo 28:7? ¿Quién me hace el favor? De uno en uno. No se pongan a pelear allá por el Zoom. No, que yo, no, yo, no. Pastor, pastor, en ese orden yo tenía aquí Mateo, me está leyendo Mateo. Bueno, por favor, léeme Mateo, por favor. Él dice, el orden de los factores no me altera el producto. Es el mismo, Jesucristo, el mismo ayer y siempre. Bueno, la palabra del Señor dice, Mateo 6:25. Sí, Por señora. tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Vea que el Señor ya nos centra en esas partes donde nosotros más, por las partes donde nosotros más sufrimos. En la parte donde ahí el Señor nos toca y nos pone el dedo en la llaga. Porque es que nosotros nos preocupamos mucho por nuestra vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Si verdaderamente nos preocupáramos por la verdadera vida, porque es que la verdadera vida es después de la muerte. Esa es la verdadera vida. Pero mire que el Señor es tan bello que dice, no se preocupe por vuestra vida. ¿Cuál vida? Esta vida aquí. Esta vida que es pasajera. Para unos años más, para otros unos años menos, pero es pasajera para todos. Porque la vida eterna, su palabra lo dice, es eterna, es para siempre. Deberíamos preocuparnos más por esa vida que por la vida de acá. Dice el Señor que nosotros gastamos más tiempo en nuestra mente pensando en qué voy a comer o en qué voy a beber, o en qué me voy a poner, qué voy a vestir. Y le decía, a veces gastamos tanto tiempo trabajando y trabajando toda la vida para comprarme una casa o un carro, toda la vida trabajamos, llegamos a viejos y hemos perdido el tiempo y nos hemos alejado de la confianza del Señor Jesús. Porque cuando ya no tengamos nada de eso, ¿de dónde te vas a ir tú? ¿De dónde te vas a agarrar si ya la confianza del Señor no la has practicado, no la has hecho? La confianza en el Señor se construye día a día. Cuando tú te acuestas, cuando tú te levantas 24/7, se construye la confianza en el Señor Jesús, se practica la confianza en el Señor Jesús. Pero cuando tú, dice el Señor Jesucristo, te preocupas más por estas cosas, vas a perder tu tiempo, porque tú le estás dando más valor a esas cosas. Dice aquí, no es la vida más que el alimento, pero ya aquí el Señor me está hablando de la otra vida, de la vida eterna. Es más importante la vida eterna que un alimento, es más importante la vida eterna que la ropa. Es más, el mismo Señor espiritualmente nos habla y nos dice que Él es nuestro alimento, Él dice que Él es el pan de vida, Él es nuestro alimento. Espiritualmente nos dice que si bebemos de Él no vamos a tener nunca sed. Por eso tenemos que centrarnos muy bien cuando leemos la Escritura. No os preocupéis por vuestra vida, esta vida. Si tu vida vale más que un alimento, ¿cuál vida? La vida eterna. Amén. Salmo 9, ¿quién me tiene el Salmo 28:7 o el Salmo 9? ¿Quién? Amén, pastor. Señor, eso me lo bendiga. Esperancitas. Salmo. El Salmo 28,
7. Gracias. El Salmo 28:7 y ahorita el pastor Luis Alberto, por favor, me lee el Salmo 9:10. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice mi hermana Esperancita? Dice la palabra de mi Señor Jesús en el Salmo 28:7, dice, nuestro Señor Jesús es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Amén. Estamos convencidos de lo que estamos leyendo. Yo hoy quería hacer ese ejercicio, quiero hacer este ejercicio, que empecemos a leer. Hay muchísimas citas que el Señor Jesucristo nos dejó en la palabra, su palabra, porque Él fue que inspiró la escritura, para que practiquemos la confianza en Él, para que entendamos que tenemos que confiar en Él, porque separado de Él nada podemos hacer, absolutamente nada. No se trata de si tienes más dinero, si no tienes menos dinero, si eres pobre, si eres rico. Se trata de confiar en el Señor plenamente. No se está hablando de dinero y de no tener dinero. Es tener la confianza en el Señor Jesús para todo lo que usted esté viviendo. Si está feliz, si está triste, si está enfermo, si está sano, es tener la confianza en el Señor Jesús. Les recuerdo que en cualquiera de estas instancias, el Señor es el que ha decidido. Y como Él es el que decide, Él es soberano, Él es el que decide si tú te enfermas, si tú te sanas, si tú mueres, si tú vives. Por eso nosotros tenemos que confiar más en Él que en los hombres, que confiar en cualquier otra cosa. Entonces, les preguntaba, ¿estás convencido? ¿Estamos convencidos de lo que leemos? El Señor es mi fuerza y mi escudo. ¿Tú te apoyas en el Señor Jesús? ¿Nos estamos apoyando en el Jesús, el Señor Jesucristo? Como nuestra fuerza, como el que nos va a levantar. Pastor Luis Alberto, Salmo 9:10, por favor. Salmo 9:10, pastor. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Dice así, y los que conocen tu nombre confían en ti. Los que conocen tu nombre. Qué palabra más clara para nosotros. Todavía hay muchas personas que no conocen el nombre de nuestro Creador. No lo conocen. Y siguen insistiendo en la palabra o el nombre Jehová, que eso no está en el original. No está en el original. Y tienen una confusión grande, grandísima, porque por ahí hay una cita que dice, el nombre de Jehová es el nombre de Dios, pero lo que está escrito ahí es el Señor, y el único Señor que menciona la escritura es Jesús. Entonces, cuando aparece la palabra Señor, con confianza podemos decir Jesús, porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Por esa razón, a los que conocen tu nombre, confían en ti. Hay gente que está confiando en otro Jesús. Hay gente que está confiando en otro Dios y no en el verdadero. Entonces, dice, porque tú, Señor, no has abandonado a los que te buscan. Amén. Es muy importante. Por allá hemos hecho varias prédicas sobre el nombre. El nombre es muy importante, es demasiado importante. La confianza en el Señor Jesús. Yo no puedo confiar en una persona que no conozco. ¿Cómo voy a confiar en alguien que no conozco? ¿Usted confiaría en alguien que no conoce? Por esa razón, muchas personas hoy día mantienen desorientadas, mantienen entre problema en problema, mantienen sin esperanza, sin fe, sin nada, porque no conocen al verdadero Dios, no conocen el nombre del verdadero Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a la escritura, al Salmo 112, 5, 7.
El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Ojo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor Jesús. Qué palabra tan bella, hermana y hermano. Mire que es clarita. Muchas veces nosotros nos angustiamos cuando vienen las malas noticias. ¿Cuántas personas no se angustiaron y perdieron su firmeza en toda esta pandemia? Todavía hay personas con ese temor y viven aferrados a esa máscara y no se la quitan ni para bañarse, y todavía eso medio tocan algo y para todo. Y es échense y desinféctese, y porque tienen ese temor de malas noticias. No, ¿se acuerda de don Benigno? El de la tienda se murió de COVID y más tapaboca doble, porque le da temor esa mala noticia, porque no tienen la confianza en el Señor Jesucristo. Por eso esa persona que confía en el Señor Jesús no va a temer de las malas noticias. ¿A usted no les ha pasado? Eso hablan de muertos, de miles, de millones. Yo no sé, ustedes, gloria al Señor Jesús, le pido que no me vaya a poner eso en mi corazón, que tenga misericordia de mí, porque vuelvo y les digo, es muy fácil hablar acá cuando a usted no le ha pasado, pero cuando le pasé. Entonces, pero yo le pido al Señor misericordia para que no me vaya a pasar a mí. Pero he escuchado muy malas noticias, malas noticias. El día que a mí, yo creo que como todos ustedes, les han traído la mala noticia que se murió su mamá, se murió su papá, se murió su tío, se murió su hermano, se murió su hijo, se murió el perrito, se murió el gato. Y por lo menos en el caso mío, cuando me llegaban noticias, cuando la noticia de mi papá, la noticia que murió mamá, la noticia cuando mataron a mi hermano, duro, pero estaba confiado en el Señor Jesús. Tan confiado estaba en el Señor Jesús que ni siquiera fue el entierro de mi hermano. Por el primer lugar estaba por acá, pero ya no había nada que hacer allí. No había nada que hacer allí. Nada. Hebreos 9:27 dice que para mi hermano ya hubo un juicio. Ir allá es acompañar a un hermano, a mi hermana, a mi familia, abrazarlos, pero era también quedarme callado. No puedo. Porque si llegaba a ese lugar a decirles, el Señor Jesucristo es misericordioso, cuando allá estaban gritando, ¿por qué Dios? Y alegándole al Señor y echándole la culpa al Señor, a Dios, porque no saben ni que lo mató fue el Señor Jesús. Que mire esa confianza de que uno puede hablar de esta manera y cualquiera que me pueda oír, ese man es un fanático, ese señor está loco. ¿Cómo se vuelven de insensibles? No, mi hermana, es no tener temor de esas malas noticias, porque la confianza mía está puesta en el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, confiar más en el Señor Jesús, más en el Señor Jesús, para cuando vengan todas estas malas cosas alrededor nuestro, nosotros podamos estar firmes, esperando en el Señor. Él se agrada de eso, Él se agrada de que nosotros confiemos en Él. Amén. Josué 1:9. En la prédica pasada que hablamos sobre la confianza del Señor, leímos el libro de Josué, leímos Números, ¿se acuerdan? Que hablaban de Caleb y Josué. Entonces, fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Los demás todos murieron en el desierto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque cuando uno no tiene confianza en el Señor Jesús, uno empieza a murmurar. Y eso fue lo que la misma escritura nos enseñó, que 10 veces
murmuraron contra el Señor Jesús fuertemente, fuertemente, renegaban por todo y se volvieron contumaces, dice allá en el salmo que leímos la vez pasada. Si yo me acuerdo que le digo qué salmo Pastor, fue que leímos. buenas noches. Buenas Para leer noches. Josué 1:9. ¿Con quién hablo yo? ¿Con Ginette? Sí, pastor. Claro, Ginette, ¿Sí me ya escuchan bien? perfecto. Yo desde Bueno. aquí, desde los Emiratos Árabes Unidos, la escucho perfecto. Entonces, espera un momentico, Ginette, que les estaba hablando Bueno, allá pastor. de Josué con mucho gusto cuando digo, ¿qué dice Josué 1:9? Entonces, Ginette me Bueno, ayuda. pastor. Entonces, resulta que les estaba hablando que leímos por ahí un salmo, le digo, igual 78, creo que fue el que leímos. Ya ahorita lo busco bien, ya le digo. Y en ese salmo, el Señor nos mostró lo que estaba escrito por allá en la ley de Moisés, en Éxodo, todo eso. Sí, 78. Exactamente el Salmo 78. Ojalá lo vuelvan a leer, lo vuelvan a leer. ¿Cierto? Dice Señor, a fin de que en el 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras del Señor Jesús. Es que eso es que nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros se nos olvida todo. Nosotros se nos olvida todo. Y eso le pasó a ellos. Allá les pasó y acá también nos pasa en este tiempo. En este siglo nos pasa igual. Nosotros no ponemos la confianza en el Señor. Y cuando la ponemos y se nos olvida de todas las cosas que el Señor ha hecho, en este caso, en mi vida, 57 años, ¿cuántas cosas no ha hecho el Señor en todo este tiempo? En primer lugar, mantenerme vivo hasta los 57 años es una obra del Señor Jesús. ¿Y yo cómo me puedo olvidar de eso? Dice que no nos olvidemos de las obras del Señor. Cuando nosotros nos olvidamos de las obras, de las cosas que el Señor ha hecho en mí, en ti, empezamos nosotros a perder la confianza en Él. Dice que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, que guarden sus mandamientos. Aclaro al hermano, a la hermana que me está escuchando que todavía sigue peleando que la ley no hay que cumplirla y dice que tengo que guardar los mandamientos. El versículo 1 pasó de Salmo 78. El versículo 1 del 78 dice, escuchad pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ahí está. Para que por favor mi hermana y mi hermano, que cada rato me escribe por allá, ahí, que es que la ley no hay que cumplirla, y dice el Señor que no nos pongamos a pelear por eso. Ahí dice clarito, hay que cumplir la ley. Ahí dice, escucha pueblo mío, mi ley. Y eso desde Génesis hasta Apocalipsis, hay que cumplir la ley. Es más, el pastor Luis está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hay una cita en Mateo que dice clarito, clarito, que ni una jota ni una coma pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que venga el Señor. Cuando ya venga el Señor, ¿cuál ley va a haber para usted? ¿No es que usted se va a ir a vivir con Él toda la vida eterna? Ya no hay ley. Estás con el Señor Jesús, con Él, donde no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber muerte. Vas a ser eterno con el eterno. Pero el Señor es bien claro, dice que ni una, creo que eso está en Mateo 7, 5, 17, 18. Me lo lee, pastor, por favor, ya que usted está por ahí como tan cerquita de la escritura. Amén, pastor. Dice así la palabra del Señor, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. 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 Ni una jota. ¿Sí? Cuando ya venga el Señor Jesucristo, hasta que Él no venga, todo hay que cumplirlo. Todo. Hago ese paréntesis pequeñito porque el Señor pone eso en mi corazón, porque a veces pasamos la palabra de largo y dice, cuando dice que guarden sus mandamientos,
es porque el Señor, y pone en mi corazón decir esto porque ya varias personas me han escrito y insisten y les mando cita y no, y no, y no, porque confían más en un pastor que les explicó mal. Digo a esa persona, no confía en mí, ni confía en el otro pastor que le está enseñando, confía en el Señor Jesucristo. Estamos hablando en la confianza del Señor Jesús. Y la confianza en el Señor Jesús me dice que yo tengo que cumplir la ley. Ahí la dice, escucha pueblo mío mi ley. Guarda mis mandamientos. Ahí lo dice el Señor. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿En el pastor aquel o en este pastor? No, no confíe en mí. Confíe en el Señor Jesucristo, que eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy, que tengamos toda la confianza en Él. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y allá en el 34 mismo, 78:34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban al Señor Jesús. Entonces se volvían solícitos en busca suya. ¿Sabe qué es esa palabra solícito? O sea, ¿qué hay que hacer? Cuéntame, estoy que me trabajo. Hágale, ¿dónde canto? ¿Dónde toco? ¿Dónde predico? Y cuando se le acababa entonces el trabajo, entonces se perdió la confianza en el Señor Jesús. Ya no confío en el Señor Jesús. Entonces, claro, entonces los hacía morir y volvían. Oh, sí, de que, Señor, ya aquí estoy, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Y empezamos. Y se acordaban que el Señor Jesucristo era su refugio. Y después, chao pescado, no más. Nosotros, ese es nuestro obrar casi siempre. Tenemos que cambiar esa mentalidad, dice allá en Romanos, y es en Romanos que dice que tenemos que renovar nuestro, Romanos 12:2 creo que es. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que estar renovando. Ya ahorita mi hermana Ginette no se preocupe que no me he olvidado su merced con Josué 1:9. Ya la vamos a leer, pero vamos a leer Romanos 12:2. ¿Qué me lee Romanos 12:2? Gracias, Marcelita. Romanos 12:2. Espera que es que yo no la tenía aquí en la mano. No os conforméis a este siglo, o sea, ¿qué es este siglo en este tiempo? No estamos hablando de 100 años. Cuando la palabra siglo en la escritura se menciona es tiempo. Así que, hermanos, no os conforméis a este tiempo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor Jesucristo, agradable y perfecta. La voluntad del Señor es agradable y perfecta. Amén. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente cada día, cada tiempo tenemos que estar renovándonos. Es la única manera, exactamente, estar renovando. No estoy hablando de que es que vayas a hacer un curso de ingeniería, no sé qué, renueve su mente y vaya a hágase un curso de culinaria, haga un curso de yoga y vaya haga y entonces para que se vuelva más espiritual. No. Es renovar nuestro pensamiento por medio de la escritura, porque renovar nuestro entendimiento, a mí no me sirve renovar mi entendimiento para vida eterna, hacer un curso de aeronáutica civil, no de composición a 4 manos y no sé qué de piano, no, a mí no me sirve eso. Me sirve en la carne y me sirve para pasarla bien, no le estoy diciendo que no nos, porque siempre interpretamos mal las cosas. No le estoy diciendo que usted no se supere, claro. Nosotros tenemos es el anhelo de toda persona ser el mejor en lo que hace. Yo cuando cojo mi trompeta, yo pienso y la toco y pienso en que suene bonito para que le agrade a la gente. Eso está bien. Pero la escritura no está hablando de renovarme de esa manera. La escritura está hablando de renovar mi pensamiento y entendimiento con base a la escritura. Porque lo que el Señor va a ver que es agradable y perfecto es cuando usted sea renovado en Él.
¿Sí estamos entendiendo? Entonces, me devuelvo para allá, para Josué 1:9. Mi hermana Ginette Arcila, por favor. Amén, pastor. Palabra de nuestro Dios, el Señor Jesús de Nazaret. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor Jesús de Nazaret, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Mire que el Señor nos da, mi hermana Ginette, ¿puede leerlo desde el 7:9, por favor? Sí, pastor. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cómo así? Josué 1, 7 al 9. Sí, mija, sí, señora, sí. Palabra del Señor Jesús de Nazaret, nuestro Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino Amén. que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor Jesús de Nazaret, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Qué confianza, amén, amén, mi hermana, qué confianza me da esa palabra. A usted no le da confianza, por eso es que lee la escritura. Por eso el Señor dice que no se aparte este libro de la ley, no te apartes de él. Hablábamos allá en Romanos que hay que renovar nuestro entendimiento en este tiempo, en este siglo, hay que también renovarlo. Y el Señor me ayuda y me refuerza aquí con la escritura, diciendo que no nos apartemos de este libro, que es el que me da el entendimiento. Ni a derecha ni a izquierda, aquí de frente mirando la escritura, cumpliendo todo lo que el Señor nos ordena. Y lo más hermoso dice, le hay una pregunta, ¿yo no le he ordenado a usted que se esfuerce y sea valiente? El Señor me está mandando que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes, que no tengamos temor, porque el temor es sinónimo de no tener confianza en el Señor Jesús. Es lo opuesto totalmente, el miedo es opuesto a la confianza. Si tú confías en el Señor Jesús, no tendrás miedo. En esa charla que teníamos chévere cuando nos reunamos con los hermanos, siempre hablar del Señor Jesús. Nuestras conversaciones tienen que ser del Señor Jesús. Decía el pastor, dijo, hay gente que todavía le da miedo a la oscuridad. Duermen con un bombillito ahí puesto al lado de la cama porque le apagan la luz y tienen un temor a la oscuridad. A un cristiano no le puede estar pasando, a una persona que sigue al Señor Jesús no le puede estar pasando eso. El temor nocturno nosotros no debemos tenerlo, dice en el Salmo 91. Nosotros no debemos tenerle miedo al temor nocturno, a nada de esas cosas. Si no le tienen miedo a la oscuridad a los que andan en la oscuridad, ¿por qué nosotros los que estamos en la luz le vamos a tener miedo a la oscuridad? Si tú tienes bien claro que la luz de tu vida es Jesús. Sí, yo tuve problemas cuando estaba así en el mundano. Yo tenía problemas en la oscuridad. Cuando yo apagaba la luz, venían temores a mí y tenía pesadillas y tenía cosas. Es verdad. Pero cuando ya Cristo mora en ti, cuando tus labios, el Señor Jesús está a flor de tus labios, ahí puesto en tus labios, no hay que tener temor. El Señor le dice a uno, no tengas miedo, ¿sí? No desmayes, no te desanimes, porque cuando uno se desanima, pierde la confianza en el Señor Jesús. Cuando tú no confías, es porque te desanimas. No te ha pasado, hermano, no te ha pasado. En esas calamidades que has pasado, situaciones, problemas, tienes problemas fuertes, uno ora,
invoca el nombre del Señor Jesús y uno no se desanima. El Señor dice, te ordeno, es una ordenanza del Señor Jesús que nos está diciendo, usted sea fuerte, sea valiente, no tenga miedo, porque yo soy el Señor Jesús, tu Dios, que va a estar contigo donde quiera que vayas. A veces decimos, el Señor Jesucristo lo llena todo y dudamos que Él va con nosotros. Donde quiera que yo me meta, Él va a estar ahí. Donde quiera que yo vaya en todo momento, porque Él lo llena todo, Él lo llena todo. El Señor Jesucristo es Espíritu, Él lo llena todo. Tengamos siempre esa confianza en el Señor Jesús, donde quiera que vaya. Yo quiero compartirles con ustedes, les decía, y yo pude practicar esa confianza, pude sentir la confianza en el Señor Jesús. Yo vivo en este país y la lengua de comunicación de este país es el inglés. Es el inglés. Por cosas del Señor Jesús, mi inglés no es tan británico. Es muy básico mi inglés. Y pasé una hoja de vida a un colegio y en ese colegio la entrevista me la hizo un señor y una señora de nada menos que de Londres. Y ese inglés es puro, o sea, es como si alguien me escuchara bien hablar español que no hable español. Pero antes de ir a esa entrevista, antes de entrar a esa entrevista, oré. Señor Jesucristo, en este planeta, en esta creación tuya se hace tu voluntad. Nada, nada se mueve en este planeta sin tu consentimiento, Señor Jesús. Te ruego, Señor, tú me has traído hasta acá. Abras mis oídos, mi entendimiento, Padre Santo, para que yo pueda entrar a esa entrevista en este idioma que yo no conozco. Pero conozco la Escritura y la Escritura dice, lo que tú dejaste plasmado en la Escritura, dice que para mí lo que es imposible, para ti es posible, Señor Jesús. Y Señor Jesucristo, para ti no hay nada imposible, Señor. Abre estos oídos, abre esta mente, Señor, para ese idioma, hermoso Señor Jesús, para que yo pueda entender. Y entré, ahí viene cómo entré. No sé, pero ahí dice que dice más fresco que una lechuga, ¿se dice así? Entré confiado, pero confiado que si no entendía es porque el Señor lo quiso así. Porque es que a veces, no, ya oré, ahora voy a hablar perfecto y fluido inglés. ¿Que lo puede hacer el Señor Jesús? Sí lo puede hacer. Acuérdense allá el día de Pentecostés, cuando cogió a estos humildes pescadores que quizás ni siquiera hicieron la primaria y los puso a hablar en todos los idiomas perfectamente como fueran nativos de cada país, porque para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Pero lo que pasa es que a veces nosotros, cuando el Señor nos muestra cuál es el propósito, y de pronto ese propósito es que usted no entienda nada, para que se ponga a estudiar inglés, o para cualquier otro propósito que el Señor tenga. Entonces perdemos la confianza. Entonces, no entendí, y entonces me voy para la casa así agachado. Y empezamos a pensar en otras cosas y empezamos a apartarnos del Señor porque perdemos la confianza en el Señor. No, entré contento porque pude reconocer a mi Creador, porque puse mi confianza en Él. Y mi confianza en Él va dirigida a que cualquier cosa que Él decida va a ser perfecta, porque el Señor Jesucristo es bueno. Ya, y entré, y adivinen qué, les entendí todo. Y hablé el inglés que el Señor me puso que hablara. Está en sus manos si me llaman o no. Pero yo salí muy contento porque pude hacer la entrevista. No quedé mudo, no quedé sordo porque entendí. Es tener la confianza en el Señor Jesús. Yo me acuerdo tanto cuando, con el permiso de mi hermano Pastor Germancito Arias, cuando le sale el trabajo en la empresa donde está,
escasamente Germancito decía hi, por decir hola, hello, y hasta ahí. Por testimonio me decía el pastor Germancito que cuando lo ponen a ese computador, todo en inglés y quedó así, lo único que hizo fue orarle al Señor Jesús y pedirle dirección y poner toda la confianza en el Señor Jesucristo. Y hoy día, Germancito sigue en esa empresa, sólido, feliz, trabajando, y es una de las personas más importantes de su departamento allá en su oficina, y ya entra confiado porque él tuvo la confianza en el Señor Jesús. Depositó su confianza en el Señor Jesús. Me encanta traer estos testimonios porque a veces nosotros leemos la Escritura y pasamos de largo y pensamos que eso es literatura. No, Amén, el Señor pastor. Jesús es, amén, amén, hermancito. Si me puede apoyar mucho mejor, pues sería muy chévere que me apoyara, hermancito. Toda la gloria y la Mira, honra al Señor, que Él es el que pone el querer como el hacer, y Él ha puesto la confianza en nosotros para que nosotros confiemos en Él siempre y tengamos esa dirección de que Él es el que está con nosotros siempre. amén, hermancito. Me alegra muchísimo poder narrar ese testimonio y que su merced lo corrobore, porque me acuerdo como si fuera hoy cuando su merced se enfrenta a ese gigante, a esos gigantes que vieron, estos príncipes que fueron escogidos para reconocer la tierra que el Señor ya les había dado, pero que ellos dijeron, no, eso ya hay mucha gente grandísima, eso nos van a coger y nos van, y perdieron la confianza en el Señor. Solamente Josué y Caleb, por tener confianza en el Señor Jesucristo, pudieron entrar. Entonces nosotros vemos gigantes por todo momento, y cuando nosotros las cosas que son tan pequeñas las vemos tan grandes, y así sean grandes, es más grande el poder del Señor Jesús. Por grande o por pequeña que lo veamos, el poder es de Él. Él es el más grande. No hay nadie como Él. Él es omnipotente. Entonces nosotros somos los que vemos y ponemos esos obstáculos por no tener la confianza en el Señor Jesús. Cuando yo empiezo a titubear, a dudar de las cosas, de mis habilidades, de los dones que el Señor me ha dado, empiezo a hacer eso, es porque estoy perdiendo la confianza en el Señor Jesús. No confío en el Señor Jesús. Cuando tú tienes confianza en el Señor Jesús, venga lo que venga. ¿Usted puede hacer esto? Claro, si el Señor Jesucristo va conmigo, yo puedo hacer todo lo que sea. Eso dijo Caleb, dijo Josué. Acuérdense que les hablaba que cuando está en la Escritura, pasaron 45 años y la promesa, bueno, vengo por mi promesa. Vengo a pasar, yo quiero que me dé allá donde están todos los problemas más grandes, todos, yo quiero ir ahí. Con 85 años, Caleb. Donde estaban los tipos más grandotes. ¿Cuántos son? Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor Jesucristo está conmigo, es la confianza. Esos gigantes pan comido. Así dijo Josué. ¿Quién dice amén? Amén. Salmo 37:1. Este salmo me gusta muchísimo, muchísimo. Ese salmo me gusta muchísimo porque es que todavía hay gente que vive pendiente, el que prospera y el que a mí no, y entonces perdemos la confianza en el Señor Jesús porque confiamos más en qué es lo que está haciendo el otro que le está yendo bien y a mí no. Y cuando nos damos cuenta que es que el otro le va muy bien en el negocio, pero no tiene a Jesús, entonces envidio eso yo. Pobrecito esa persona, porque no tiene al Señor Jesús. Literalmente es un desgraciado, porque pierde la gracia del Señor Jesús. Vámonos al Salmo 37:1, vean. Salmo 37:1 dice, mire, uno de los gigantes y uno de los problemas que tenemos nosotros que empezar a quitar en nuestra vida es la impaciencia. Nos volvemos impacientes porque es que queremos las respuestas del Señor Jesús ya. No, han pasado, mire Josué, 40 años cuando el Señor le dijo, usted va a pasar allá. ¿Y cuántos años pasaron?
45 años. Que 45 años es mucho tiempo. Casi medio siglo. ¿Usted qué quiere caminar, Josué, en medio siglo? ¿Se impacientó? No. Yo leo esa parte de Josué y como si lo estuviera viendo, 85 años, un viejito de eso, decir, bueno, y dijo él mismo, me siento igualito que cuando tenía 40 años. Así que vengo a recoger lo que el Señor me dio, le dijo a Caleb, le dijo a Josué. Y pasó y recogió, se fue con todo a recibir la promesa que el Señor les había ya dado hace mucho tiempo. Dije, no te impacientes. ¿Usted cree que Josué y Caleb se impacientaron? No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Ojo, 3. Confía en el Señor Jesucristo. Y fuera de eso, ve esta orden, y haz el bien. Haz el bien. Si tú confías en el Señor Jesús, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor Jesús y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es que yo le he pedido al Señor y nada, pastor. Así hablan mis paisanos por ahí en el Tolima. Y nada. Caleb, 45 años, y nada. ¿Sí? Y nada. Ajá. Y la respuesta es, pastor, ore usted por mí. Es que a usted lo escuchan más. Es que usted es más espiritual. Es que usted, el Señor lo usa. Sí, el Señor me usa para decirle a usted, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque es que la salvación es individual, no es un grupito de a dos, entre el pastor y usted. No. Ore, que sí, que hay que pedir oración. Yo cuando pido oración es porque yo ya oré en confianza en el Señor Jesús. Y cuando pido oración es por dar cumplimiento a su escritura porque también es confianza en Él. Cuando pido oración el Señor dice en su escritura que le pidamos oración a los ancianos. Eso es confianza en el Señor Jesús. Pero esa confianza primero va a que yo confíe primero en Él. Porque es mi confianza en el Señor Jesús, no la del pastor. Amén. Deleítate de mismo y te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor Jesús te va a conceder las peticiones de corazón. Ojo, pero no pida mal. Porque es que oramos, ¿cierto? Por ahí está la cita, si me ayudan a encontrarla. Dice, porque es que cuando pedimos mal. Pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire, mi hermana y mi hermano, sabe que todas estas cosas le pasan a uno es por no tener confianza en el Señor Jesús. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Por no tener confianza en el Señor Jesús. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. La codicia es falta de confianza en el Señor Jesús. Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. La envidia es falta de confianza en el Señor Jesús. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque no pedís. Y ahí el Señor dice, acaba de decirnos el Señor que nos va a conceder todas las peticiones de nuestro corazón si confiamos en Él. Es por la confianza en Él. 3. Santiago 4:3. Pedís y no recibís. ¿Y sabes por qué no recibís?
porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el Señor Jesús? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Señor Jesús. Y todas estas cosas, todo eso que combate en ti y todas estas cosas, esas envidias y la codicia de codiciar las cosas, es porque la confianza en el Señor Jesús no la tenemos. No hay confianza en el Señor Jesús. Seguimos en el Salmo 37, entonces dice 37:5. Encomienda al Señor Jesús tu camino. Señor Jesucristo, voy para allá, Señor, te ruego, por favor, me ayudes, me despejes ese caminar, me quites todas las cosas que me están impidiendo llegar hacia ti, Señor, hacia la vida eterna. Y confía en Él, y confía en Él. Y Él hará. Él va a hacer, sí o sí, si usted confía, si confiamos, dijo el otro, si confiamos en el Señor Jesucristo, Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Quién dice amén? Seguimos. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe, ¿qué es la fe sino la confianza en el Señor Jesús? ¿Qué es eso? Fe, confianza, son primas hermanos. Dice, pero sin fe es imposible agradar al Señor Jesús, porque es necesario que el que se acerca al Señor Jesús crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí entendieron eso? Galardonador. ¿Quién me puede explicar qué es un galardón? ¿Ah? Un premio. Un galardón es un premio. Aquí me está diciendo que mi regalo es Jesús, es la vida eterna. Es Él. Es Él, pero si tengo confianza en Él, si no, es imposible agradar al Señor Jesús. Por eso a veces las cosas no se nos dan porque nosotros no confiamos en Él y Él dice que el que confía en Él, Él se va a agradar, pero el que no confía en el Señor Jesús, el que no tiene fe en el Señor Jesús, es imposible que lo agrade. Es imposible que lo agrade. No lo va a agradar. Isaías 41:10. Hemos leído bastante. A veces nosotros interpretamos mal que día el pastor Luis nos hablaba sobre esto. A veces queremos acomodar las cosas, pero hoy quiero traer esta cita para traerla para la confianza que tenemos en el Señor Jesucristo. Amén. No temas, porque yo estoy contigo, no te desanimes, porque yo soy tu Dios, el Señor Jesús, que te fortalece, que te ayuda, que te sostiene con mi mano diestra. Todo eso es espiritual. Me imagino cuántas hermanas, pero ¿cómo hacen ustedes, pastor, para sentir la mano del Señor ahí diestra, ahí contigo, sosteniéndolo? No, es algo espiritual en lo que usted tiene que, es un caminar que nosotros tenemos que empezar le decía a ustedes, a hacer 24/7. La confianza en el Señor me ayuda a entender mucho más la Escritura, me enseña a creer más en el Señor Jesús, a esperar más en el Señor Jesús, porque vuelvo y les digo, sí, vamos a hacer siempre, vamos a estar todo el tiempo en este caminar con el Señor Jesús atribulados, siempre va a haber tribulación, siempre, 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 pero si estamos confiados en el Señor Jesús, vamos a alcanzar vida eterna.
¿Dónde es que está? Porque va muy relacionado, creo que es Hebreos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Corintios, donde habla de la nube que lo seguía. Entonces, Corintios 14, pastor. Corintios, ¿cuál, mi hermana? 10:4, Primera de ¿cierto? Corintios 4. Primera de Corintios 10:4. Panchita tiene clara esa cita porque esa cita le mostró que el Señor Jesucristo es el Señor y el Padre Eterno. ¿Cierto, Panchita? Amén, pastor, que Él es desde el principio, desde Génesis, Amén. es nuestro Señor Jesús. Yo quiero que vamos cerrando esta prédica porque acuérdense que allá en el Salmo 78 y lo mismo allá en Éxodo, en Números, en Josué, habla de esto, que el Señor Jesús los alimentaba con maná que caía del cielo, trigo del cielo. El Señor Jesús los seguía en una nube en el día para que no se quemaran con el sol, con una nube de fuego para que el frío del desierto no los consumiera. Todo eso, el Señor Jesucristo estaba allá, y aquí la palabra lo confirma con la confianza que debemos tener en el Señor Jesús. Mire tan bonito para que de una vez aquellas personas que todavía me siguen escribiendo y mandándome el Padre y el Hijo, y el Padre y el Hijo, y siguen insistiendo de que son tres, el Señor siempre se va a revelar que el que estaba siguiéndolos allá era el mismísimo Señor Jesucristo. Dice la Escritura. 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cierto? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Mi hermana, mi hermano que me está escuchando, que piensa que Señor Jesucristo es una Trinidad, no, aquí me está diciendo que esa nube que lo seguía allá, en la época de Moisés, es Jesús. Y cuando Jesús vino en carne y se presenta a dar cumplimiento a la profecía de que Él mismo iba a venir a salvarnos, dijo, yo soy el agua viva, yo soy el que bebe de mí, jamás tendrá sed. Por eso acá dice la Escritura que esa roca que los seguía es Cristo, de esa roca que allá salía, les hacía salir agua por mares. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios. 5. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ustedes creen que por qué quedaron postrados en el desierto? Por la falta de confianza en el Señor Jesús. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y a todo lo que hemos venido hablando de la tierra prometida, todo esto, que quienes pasaron, quienes no, quienes se murieron en el desierto por falta de confianza en el Señor Jesús. Dice la palabra que esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para usted y para mí, para que nosotros no quedemos por ahí botados, porque todos vamos a morir, pero todos los que confiamos en el Señor Jesús y creemos que Él es el Todopoderoso, que Él es esa nube que estaba allá atrás, que Él era esa nube de fuego, Él es esa roca que les daba agua, dice ahí que es Cristo era el que los seguía, porque Él es el Todopoderoso, Él es Dios. Entonces, eso está escrito en Éxodo 13, 21, 22. Para que ustedes puedan comprobar, porque ahí mismo se cumple la Escritura cuando el Señor Jesucristo dice que Moisés escribió de él. Y aquí me está corroborando el Señor Jesús que es cierto. Esto que está diciendo acá en 1 Corintios está escrito en Éxodo 13, 21, 22 para dar cumplimiento a lo que nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Padre Eterno dijo,
que Moisés escribió de él. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Acordémonos, acabamos de leer Salmo 37. Nosotros codiciamos porque al otro le va bien y a mí no. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Uy, una cantidad de gente. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ojo, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo, de este tiempo, a los que hemos alcanzado llegar hasta este tiempo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor Jesucristo, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Huid de la idolatría. Huid de la idolatría. A veces pensamos que la idolatría es solamente adorar otras imágenes. Y hemos insistido y seguimos insistiendo que nosotros idolatramos muchas cosas. Muchas. Idolatramos el dinero, el trabajo, el esposo, la esposa, el carro, la casa, la finca, el trago, todo eso es idolatría. Amén. Entonces, mi hermano y mi hermana, quiero cerrar con esta cita en Habacuc 3, 17, 18. 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. ¿Qué es unas vides? Vides son como unas enredaderas, que es un prototipo de árbol de uva, pero no es el árbol de uva como tal, pero esta vides es una enredadera que produce uvas dulces y también con eso se hace vino. Entonces, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor Jesucristo y me gozaré en el Señor Jesús de mi salvación. El Señor Jesús, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Por nada, mi hermana, me gozaré en el Señor de mi salvación. ¿Quién es el Señor de tu salvación? ¿Quién es? El Señor Jesús. Así le falte esto, 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 todo le haga falta. Con el Señor Jesucristo estás completo. Confiemos más en el Señor Jesús. Confiemos más en el Señor Jesús y Él hará. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga. Les amo mucho en el Señor Jesús.